Entre el tutelaje económico y la dependencia económica y política de Estados Unidos había una estrecha relación. Las circunstancias favorecieron el inmovilismo en cuanto al estatus. Para el Congreso de Estados Unidos, ni la estadidad ni la independencia estuvieron sobre la mesa de discusión desde 1900 hasta cerca de la Segunda Guerra Mundial. La relación colonial instituida sobre la base de la Ley Foraker de 1900 beneficiaba a las Fuerzas Armadas y a los intereses económicos y financieros de Estados Unidos. Los efectos del tutelaje económico sobre Puerto Rico fueron significativos. Primero, generó una agricultura anómala, con un desbalance entre la producción para el mercado exterior y la producción para el mercado interior y de consumo. En cierto sentido, Puerto Rico producía lo que no consumía y consumía lo que no producía. Producía bienes propios para después de la comida: azúcar, rones, café, tabaco, conservas de frutas, pero la industria alimentaria básica estaba en franca decadencia. De ese modo, sus necesidades alimentarias se suplían con productos estadounidenses, lo cual aumentaba la dependencia de aquel mercado. Segundo, el tutelaje económico tuvo un efecto visible sobre el ordenamiento social en Puerto Rico y su estructura de clases. La aparición de una clase obrera moderna en las centrales azucareras, la industria de producción de tabacos, la fruta y la industria de la aguja vino acompañada del debilitamiento de la clase de los pequeños y medianos propietarios de la tierra, conocidos desde el siglo XVIII como jíbaros. La tierra era objeto de la voracidad del gran capital azucarero, tabacalero y frutero, en nombre de la eficiencia y en detrimento de los sectores de los jíbaros. El asunto preocupaba tanto a estadosistas como independentistas. El poeta Virgilio Dávila, militante del Partido Republicano Puertorriqueño, el líder Rosendo Matienzo Cintrón, fundador del Partido de la Independencia, y el abogado Pedro Albizu Campos, quien militó en el Partido Nacionalista de Puerto Rico desde 1924, reconocían que la tierra estaba en el corazón de la disputa de los intereses entre estadounidenses y puertorriqueños. Tercero, el tutelaje económico también creó un mercado anómalo. La aplicación del cabotaje en 1900, adjunto a la ley Foraker, y de la sección 27 de la ley de la Marina Mercante de Estados Unidos, conocido como la ley Jones de 1920, atornilló las relaciones entre Estados Unidos, un mercado muy caro, con Puerto Rico, un país y un mercado muy pobre. Puerto Rico y Estados Unidos se convirtieron en socios de negocios permanentes, dado que estas circunstancias siguen presentes hasta el día de hoy. De acuerdo con la ley Jones de 1920, las mercancías transportadas entre dos puntos de Estados Unidos debían realizarse en barcos construidos en Estados Unidos, que fuesen propiedad de ciudadanos de Estados Unidos y cuya tripulación fuese en su mayoría ciudadanos de Estados Unidos. Las mercancías extranjeras, es decir, no estadounidenses, tenían que transportarse en barcos de su bandera. Los efectos del sistema fueron inmediatos. Hacia 1920, Estados Unidos compraba el 95% de las exportaciones de Puerto Rico, y hacia 1930, Puerto Rico compraba a Estados Unidos el 75% de sus consumos. Las características de un monopolio de mercado estaban presentes bajo aquellas circunstancias. El control de la banca comercial e industrial por capitalistas y financistas de Estados Unidos y otros países fue determinante. En 1920 había en Puerto Rico 18 bancos activos, de los cuales 14 eran puertorriqueños. La estadística era engañosa. 3 bancos no puertorriqueños, el Royal Bank de Canadá, el National City Bank y el American Colonial Bank, ambos de Estados Unidos, dominaban el 52% del capital o de los activos. Los inversionistas estadounidenses,
en el territorio del azúcar, el tabaco, la fruta y la aguja, hacían sus transacciones en esa banca extranjera o estadounidense. Por lo tanto, el efecto de los depósitos en esas instituciones no se reflejaba de inmediato en el mercado local en la forma de una reinversión, sino en el mercado en el cual se encontraban las instituciones bancarias receptoras de los depósitos. Entre 1900 y 1930, Puerto Rico se convirtió en un modelo de crecimiento dependiente. La modernización material acelerada que era visible no condujo a la autarquía económica. Las estadísticas presupuestarias y fiscales de producción, de comercio e infraestructura eran extremadamente favorables, según se leía en los informes anuales de los gobernadores nombrados por el presidente de Estados Unidos. Sin embargo, ello no adelantó las posibilidades de una mayor autonomía o de la independencia o de la estadidad. El crecimiento económico afianzó la dependencia. Entre 1917 y 1920, la imposición de la ciudadanía de Estados Unidos y de las leyes de cabotaje aseguraron la dependencia. Las diferencias entre ricos y pobres se hicieron más notables con el agravante de que buena parte de la riqueza estaba en manos foráneas. En la década de 1920, Puerto Rico era, paradójicamente, la colonia más pobre del mundo, a pesar de que estaba en manos del país más rico del mundo. La relación con Estados Unidos, además, tuvo el efecto cultural de desvincular a Puerto Rico del resto de las Antillas y de Hispanoamérica. La isla, o por lo menos sus sectores pensantes y sus vanguardias políticas, comenzaron a ser vistos desde fuera como una extensión de Estados Unidos. En la realidad de las cosas, así era.